se hunde la dictadura y arrastra al pueblo cubano. Una inflación superior al 40% en 2022 hunde en la pobreza a más familias cubanas. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. La subida de los precios de la alimentación sigue empujando la inflación en Cuba y supone el 70% del incremento del índice de los precios al consumo el pasado noviembre. Los restaurantes y hoteles un 14%, que incluye los desayunos, meriendas y comidas fuera del hogar, y el transporte 5.5%. Estos tres apartados son los que mayor efecto tuvieron en la variación de este mes, según los datos publicados por la Oficina Nacional de Información y Estadísticas, ONEI, el pasado viernes. El de noviembre es el tercer mayor incremento del costo de la comida en los últimos 16 meses, con un 6.2% respecto a octubre, como repasa el economista Pedro Monreal en su cuenta de Twitter. El experto cubano señala que, a falta de conocer los datos de diciembre, se prevé que la isla concluya el año con una inflación superior al 40%, cercana a la estimada del 46% previsto por la EU. Sería una inflación muy alta, con un efecto ruinoso con el poder de compra, añade. El crecimiento del índice de los precios al consumidor, IPC, en este mes es de 4,1%, casi lo mismo que el anterior de 4,2%, pero el acumulado del año ya se sitúa en 34,6% y supera el 40% si se compara con noviembre de 2021, un año que fue aún peor, pese a los catastróficos datos del recién terminado, y terminó oficialmente con más de un 70% de inflación interanual. Ese año, los analistas calcularon que el incremento real a los precios del mercado informal que se mueve la economía real en la isla fue de un 740%. En cuanto a los alimentos, que determinan la inflación según las propias autoridades, los precios suben un 54.22% respecto a octubre y un 62.83% comparado con noviembre de 2021, reflejando la insolvente situación diaria de millones de cubanos. Aunque la carne de cerdo no deja de subir y aumenta más de un 9% respecto al mes anterior, esta vez lidera el incremento el café, con más del 11% de la subida. El frijol negro, otro básico en la dieta nacional, queda segundo en la lista con un costo de un 10.5% mayor. La merienda y el jamón también crecen con más del 8%, pero cae el tomate con un menos 2.4%, un producto cuyos precios fueron topados en los mercados de varias provincias con resultados desiguales. En el aparato de hoteles y restaurantes, el segundo cuyos precios más aumentan, destaca la subida de la merienda 8.8%, los alimentos preparados para llevar 5.7%, el desayuno y los refrescos con más de un 5.5%. En el caso del transporte, otra necesidad básica para la vida diaria de los cubanos, y que en noviembre experimentó una subida de 1.04%, se nota sobre todo en aparatos como taxi interurbano 6.2%, las reparaciones de vehículos 4.4% y otro 4%, y otros transportes interurbanos 4%. En el caso de los urbanos, la subida tampoco es pequeña, con un 3.5% más que en el mes de octubre. El resto de áreas analizadas para determinar el comportamiento del IPC también subieron en noviembre. Ninguna cae con respecto al mes previo, aunque su peso en el cómputo general es menor. Bienes y servicios 1.67%, muebles y artículos para el hogar 1.2%. Son, por ese orden, los que superan el 1% de incremento. El resto queda por debajo, incluida la educación, salud, las comunicaciones, la recreación y los servicios a la vivienda. Sin embargo, si se observa la variación interanual, se pueden apreciar en los precios de estas actividades crecimientos vertiginosos, como es el caso del ocio, 61.2% respecto a noviembre de 2001, o las bebidas alcohólicas y el tabaco, con un 26.75% más que el año anterior. Los números demuestran que las anunciadas estrategias en marcha desde 2021 para mejorar la producción agropecuaria
no pasan de ser simples palabras sin efecto alguno. Los mercados siguen desabastecidos y los precios van en alza, sin tomar en cuenta lo que les piden por los productos en el mercado paralelo. En este contexto, el gobierno cubano ha seguido teniendo que recurrir a su enemigo del norte para adquirir el poco pollo por el que se pelea la población. En octubre se produjo un espectacular aumento en cantidad y precio del producto desde Estados Unidos a Cuba, con un costo de 32.06 millones de dólares. El aumento fue en un 56% en valor y un 70% en toneladas con respecto al mes anterior. Cuba adquirió 27.103 de carne de esta ave en el país vecino, frente a las 15.980 de octubre y 25.100 del mes de septiembre. No obstante, por cantidad, sigue teniendo el récord los meses de febrero de 2022 y diciembre de 2021, cuando superaron las 30.000 toneladas. Sin embargo, con el actual alza de los precios, los costos son muy superiores. El kilo de pollo bajó muy levemente en noviembre respecto a octubre, que tenía un récord histórico de 1.29 dólares y se vendió por 1.18 dólares, aunque el gasto total para Cuba fue mayor debido a un aumento de la cantidad importada. Aún sin los datos de diciembre, 2022 ya es el segundo mejor año después de 2021 en cuanto a las exportaciones de carne de pollo desde Estados Unidos a Cuba, tanto en valor como en toneladas. Es uno de los mejores casos de estudio respecto a la inefectividad de la política agropecuaria del régimen, sentencia Monreal. Mientras tanto, el títere castrista Díaz-Canel asegura que los cubanos emigran por causa del embargo. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aseguró en redes sociales que el éxodo masivo de cubanos rumbo a Estados Unidos es consecuencia del embargo, que según él deteriora el nivel de la vida del pueblo cubano. El bloqueo constituye el principal obstáculo para el desarrollo de Cuba y por lo tanto deteriora el nivel de la vida del pueblo, convirtiéndose además en causa fundamental de la emigración, escribió Díaz-Canel en Twitter. El también primer secretario del Partido Comunista de Cuba, PCC, expuso la crisis migratoria, la permanencia de la ley de ajuste cubano, así como los intereses políticos. Hemos alertado reiteradamente al gobierno de Estados Unidos sobre los riesgos del estímulo a la inmigración irregular, con la vigencia de la ley de ajuste cubano y el trato de privilegio y políticamente motivado que reciben los cubanos que llegan al territorio de Estados Unidos o por su frontera, apuntó el mandatario. Díaz-Canel añadió que solo una relación migratoria formal que facilite todo tipo de viajes entre ambos países contribuirá a reducir drásticamente los flujos migratorios irregulares y sus nefastas consecuencias. Desde octubre de 2021 hasta noviembre de 2022, habían ingresado a ese territorio estadounidense a través de la frontera sur 284.431 cubanos, de acuerdo con las estadísticas publicadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Solo entre octubre y noviembre de 2022 han ingresado 63.523 migrantes de la isla, cifras muy superiores a las registradas en el periodo de 2021. La crisis migratoria obligó a la administración Biden a implementar una nueva política para restringir el ingreso de cubanos, haitianos y nicaragüenses a través de la frontera con México. La misma autoriza a las autoridades competentes a expulsar a los migrantes del país de manera expedita. Para compensar el cierre de la frontera, Washington lanzó un programa de parole para que un total de 30.000 ciudadanos de esas nacionalidades puedan ingresar mensualmente a Estados Unidos de manera segura, legal y ordenada. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.